Como habrás notado, me gusta mucho tener fondos de pantalla virtuales y mucho más en las reuniones de facilitación. Así que en este video te voy a enseñar cómo cambiar tu fondo virtual en Microsoft Teams. ¿Me acompañás? Al momento de ingresar a una reunión de Teams, vamos a tener la posibilidad de activar nuestra cámara seleccionando la cámara que corresponda desde esta ruedita que aparece acá y eligiendo la cámara que querramos utilizar en esta lista de acá abajo donde dice cámara. Cerramos acá y vamos a tener esta opción que dice Background Filters, o sea, los fondos, ¿no? Hacemos clic acá, vamos a tener un montón de fondos ya predefinidos, como por ejemplo el blur, que nos blurea el fondo, nos pone así como un sombreadito en el fondo. Tenemos la playa, esto que es como una oficina. Bueno, varios que ya vienen predefinidos. También podemos elegir que no haya ningún fondo y que se vea directamente el fondo que nosotros tenemos. Y también podemos agregar una imagen que nosotros querramos. Acá fíjense las especificaciones de los tamaños mínimos y máximos y el tipo de imagen que podemos subir, que son JPG, PNG, BMP. Vamos a hacer clic en Add New. Vamos a buscar alguna foto, yo acá tengo varias, que tengamos, por ejemplo la de He-Man. La seleccionamos y automáticamente ya nos la selecciona. Quizás entrar con este fondo es un montón en una reunión, pero está bueno si queremos como sorprender. Y una vez que ya elegimos el fondo con el que queremos ingresar, hacemos clic en Join. Y ya vamos a estar en nuestra reunión con el fondo que elegimos antes de ingresar. También lo podemos cambiar dentro de la reunión. Y eso va a ser haciendo clic en los tres puntitos de More Actions. Vamos a ir a Apply Background Effects. Y acá nos va a aparecer el mismo cuadro que vimos hace un ratito. Con la particularidad de que ahora, si nosotros cambiamos el fondo, lo seleccionamos, no se cambia automáticamente, porque ya estamos dentro de la reunión. Pero tenemos la posibilidad de hacer un preview, haciendo clic en preview, en donde acá abajo vamos a aparecer con cómo quedaría ese fondo, aunque las demás personas no nos van a estar viendo con este fondo nuevo. Y si nosotros queremos ingresar con este nuevo fondo porque nos gustó cómo queda, aplicamos y encendemos el video. Porque mientras estamos haciendo el preview, las personas ven que nosotros apagamos el video. Bueno, y así podemos elegir el fondo que nosotros más nos guste. Podríamos también elegirlo y aplicarlo automáticamente, sin el preview. Entonces, lo aplicamos y ya ahí automáticamente en el medio de la reunión cambia nuestro fondo. Una funcionalidad muy amigable, fácil de implementar, fácil de empezar a usar ahora mismo. Así que me va a encantar verlos y verlas con sus fondos virtuales y en paisajes, en escenarios, en oficinas, bueno, y en donde te guste estar durante tu facilitación o durante la reunión en la que estás participando de Teams. Si te llevaste algo de valor de este video, te voy a invitar a suscribirte a este canal, donde todas las semanas comparto nuevas herramientas digitales y trucos y nuevas funcionalidades que van surgiendo de estas herramientas que se actualizan a diario. Y también, si te quedaste con alguna duda, algún comentario que quieras hacer, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!